Ok. Vamos a ir a Ezequiel 3:17. Ezequiel 3:17. Cuando se ven ahí me dicen amén. Ezequiel 3:17. Dice así, amén. Todos juntos vamos a leer el puro 17. Amén. A las 3, 1, 2, 3. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Amén. Vamos a orar para iniciar esta palabra. Señor, gracias por tu misericordia y tu gracia, Señor, que ha sido buena, Señor, con cada uno de nosotros, bendito Rey. Gracias por tu Espíritu, Señor, por tu presencia en este lugar, bendito Dios. Te pedimos por la palabra de hoy, Señor, que seas tú hablando los corazones, bendito Dios, y trayéndolas a tu entendimiento, bendito Rey. Para ti sea toda la honra y la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y dice así, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Amén. Dios nos ha puesto por atalaya en su casa. Vamos a ir a Jeremías 1:5. Vamos todos juntos. Amén. Y vamos a leerlo todos juntos. Entonces ahí me dicen amén. Y dice así. Bueno, los espero. Amén. Ahora sí, todos juntos. Jeremías 1:5. Y dice así. Todos juntos. Antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes de que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Miren, este año para esta iglesia es bien importante la evangelización, amén. Todo se está enfocando a poder ganar almas para el Señor. Si nosotros nos creemos que no podemos y que no tenemos esa vocación para hacerlo, la palabra de Dios dice que Él nos escogió, ¿sí? Y que nos ha puesto por atalayas en este lugar, en esta ciudad, en este estado, para que podamos nosotros dar las buenas nuevas del Señor, amén. Vamos a ir a Jonás 1 y con esto vamos a iniciar ahora sí la prédica. Jonás 1. Ahí manténgalo en su Biblia porque lo vamos a ocupar. Jonás 1. Cuando estén ahí me dicen amén. Amén. Y dice así. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Vamos a entrar en el contexto quién era Nínive. Nínive era una ciudad mala, una ciudad pagana. Lo que ahorita podemos decir nosotros que es nuestra ciudad, ¿sí? Y el Señor estaba mandando a Jonás. En el capítulo 2 le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Diciéndole a Jonás, al profeta Jonás, ve, porque
voy a acabar con Nínive. En el 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Tarsis. De Nínive a Tarsis era de norte a sur. No tenía nada que ver. Jonás estaba haciendo lo opuesto a lo que Dios le había mandado. Y descendió a Jope, y allí halló una nave que partía a Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de ¿quién? Imagínense, este profeta que estaba designado a darle las buenas nuevas a Nínive, a un pueblo pagano, para que se arrepintiera, hizo lo contrario. Lo que hoy en día podemos hacer alguno de nosotros. Dios nos manda que pregonemos su palabra, a que le digamos a esa ciudad que se arrepienta. Miren, yo puedo contar con los dedos de mis manos quién fueron a esta evangelización. Fue la primera evangelización que hizo esta iglesia en el jardín de Salagua y muy pocos asistieron. Y dice que este personaje, Jonás, invirtió de su dinero para no hacer la voluntad de Dios. Tiempo, dinero y esfuerzo. Dijo, no, yo me voy para otro lado. ¿Pero por qué lo hizo Jonás? Porque él sabía que era un pueblo perverso, pagano, que aún su vida estaba poniendo en riesgo. 5. Los marinos voy en el 4. Dice que Tarsis, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿De dónde nos esconderemos de Dios? Amén. 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. 5. Y los marinos tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave. Todo lo que había en la nave para que esta nave se mantuviera a flote, lo sacaron para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Imagínense, no solamente pagó su boleto, no solamente se fue a otro lado, nada que ver con lo que Dios le había mandado, sino también en el momento de la situación difícil para otras personas, ¿qué hizo Jonás? Se echó a dormir. ¿Qué quiere decir? Que a Jonás no le importaba lo que le pasara a Nínive. Echaba a dormir. 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. El único que faltaba en esa nave que clamara a su Dios era Jonás. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién de nosotros ha venido este mal. Y echaron suertes. ¿Y la suerte cayó sobre quién? Sobre Jonás. 8. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Porque ya le habían preguntado a Jonás, pregunta, ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Para que vean que tiene que ver hasta de dónde venimos, quién somos, a quién representamos. Y él le respondió, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? O sea, diciéndole a Jonás, ¿por qué nos has involucrado? ¿Qué tenemos nosotros? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. 11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Embraveciendo más y más. Y a Jonás
le valía. 12. Y él le respondió: tomadme y echarme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. 13. Y aquellos hombres trabajaron para volver la nave a tierra. Imagínense, hubo esa gran tempestad y esos hombres y esas personas que lo rodeaban no querían aventar a Jonás, aún sabiendo que este hombre era el problema a causa de este hombre. ¿Qué dijeron? No, pues no hay que aventarlo, no vaya a ser que nuestra sangre sea demandada por él. Y trataron de remar. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave sin tirar a Jonás. Mas no pudieron. ¿Quién podrá contra Dios? Porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Y fíjense lo que causa un hijo de Dios en la gente, que saben que creemos en un Dios poderoso. Y dice, 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron, imagínense, si pusieron atención, adelante decía que todos clamaron a sus dioses, todos. Pero en el 14 nos enseña a que todos los que estaban ahí no dejaron de clamar a sus dioses por clamar a un solo Dios. ¿Al Dios de quién? De Jonás. Y dice, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se quitó de su furor. Y temieron a aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Estamos viendo la vida de el profeta Jonás siendo rebelde, no queriendo hacer la voluntad de Dios. Ir a ese pueblo que necesitaba. Tal vez nosotros no tenemos tal vez ese Nínive para nosotros represente un familiar a esa persona que no nos cae bien y que Dios quiere que vaya porque Dios quiere que se arrepienta. Y podemos ver a un Jonás que fue necio. Vamos a ir al 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. 2. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Imagínense la agonía que tenía Jonás después de no haber cumplido con Dios, de estar adentro de un pez, del vientre de un pez, sintiendo esa agonía de yo me imagino que no entra ni un rayo de luz. Imagínense la pestilencia de todos los gases, de los fluidos, y ese Jonás orando y diciendo, Dios, perdóname. 3. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodearon las corrientes. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. 4. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. 5. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeándome el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, literal. ¿Saben qué es un alga? Rodeando su cabeza. 6. Descendía los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerros sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Él sabía, Jonás, que podía morir si Dios no lo libraba. 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová
y mi oración llegó hasta ti en tu santo. Los que siguen vanidades ilusorias, misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Y ahora sí dice, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Fíjense, ahora sí, Jonás estaba dispuesto. Hasta que tuvo una situación difícil, ahora sí Jonás estuvo dispuesto. Dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vamos a ir al 3. Y dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Imagínense, hermano, ahora sí que representa la vida de un cristiano. Le había mandado a Jonás que hiciera su voluntad. Tuvo una situación difícil. Y el Señor aún así le seguía hablando por segunda vez. Dice, vino palabra de Jehová. ¿Por qué? Por segunda vez. Dios nos habla una, Dios nos habla dos. Diciendo, otra vez diciendo, levántate y ve a Nínive. ¿Sabían que en algunos cristianos no hay una segunda vez? Ni una tercera, ni una cuarta. Y dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra que Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Miren, algo que yo les compartí a los jóvenes era que cuando Jonás fue aventado a la orilla de Nínive, ¿sabían ustedes quién era el Dios de los de Nínive? ¿Qué representaba para Nínive su Dios? Según los grandes historiadores, dicen que Dagón era Dios de los de Nínive y era representado por un pez. Imagínense, hoy en día Dios, para que se metan en el sistema de este mundo y que por medio de eso Dios pueda proclamar su palabra. El Dios de los de Nínive era el Dios Dagón, que es representado por un pez. Miren, esta situación pasa en muchos ámbitos de la vida. Por eso Dios usa mucho a las gentes famosas. ¿Cuánto has visto a un atleta que dicen, ya se convirtió al cristianismo? Desde esa cúpula, desde esa estructura que ellos pueden hacer, cuando se convierten, llaman a mucha gente. Porque para otra gente, para ese Dios que tiene otra gente, que se convierta a alguien del mundo, hace que se acerquen muchos. Y yo les compartía a los jóvenes y les decía, tú debes de ser ejemplo en lo que tú hagas. Decía, si tú cortas el pelo, tú sé el mejor. Porque tú vas a ser ese pez que va a traer las buenas nuevas de salvación. Y por eso dentro de esa estructura, muchos te van a voltear a ver. Porque Dios usa a esa gente y Dios nos puede utilizar a cada uno de nosotros y cada quien hace su parte. Si cada quien hace ese ejemplo. Porque para ese mundo, para Nínive, su Dios era el Dios Dagón. Y dentro de esa estructura Dios usó a Jonás. Dios usó a un hijo de Dios. Y dice en el 2, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo. Y decía que se recorría en 3 días de camino. Imagínense la fatiga de Jonás, que en 3 días tenía que recorrer todo Nínive. Si ahorita para ir al jardín tuvimos
no fuimos muchos. Ahora que nos manda a recorrer todo el municipio, no, pues no vamos a estar dispuestos. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicando diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Por qué creen que Nínive creyó a la primera? Porque había salido de su Dios. Había salido esa de lo que ellos consideraban su Dios. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de sus vestidos y sobre sus cenizas e hizo proclamar y anunciar a Nínive del rey de sus grandes, diciendo: hombres, animales, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino se cubran de cilicio hombres, animales y Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Imagínense, de la rapiña que hay en sus manos. Era un pueblo malo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirán a Dios y se apartarán del ardor de su ira y no permaneceremos? 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que le haría y no lo hizo. La palabra de Dios nos enseña que si el pueblo se une y clama a Dios, dice que Dios perdona su pecado. Eso pasó en Nínive. Y vamos a ver cómo este profeta se molestó y dicen, vamos al 4:1, pero Jonás se apresuró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? O sea, él no quería ir porque sabía que si se arrepentía, los iba a perdonar. Por eso me apresuré a huir a Tar, ¿saben? Por eso me apresuré a ir a otro lugar, porque sabía que los ibas a... Porque yo sabía que tú eres el Dios clemente, piadoso, tarde en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Pero nosotros no queremos ir a predicarle al cautivo, no queremos ir a predicarle al que necesita al Señor, no queremos tomar de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestro espacio, para poder predicar las buenas nuevas del Señor. Ahora, 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería con la ciudad. O sea, Jonás quería, destrúyela, yo ya soy salvo. Que muchas veces nos pasa así: yo ya recibí de la gracia del Señor, me quedo en mi casita, ya el Espíritu de Dios está sobre de mí, y me quedo en mi casa. Y dice que se alegró y se... 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera. ¿Saben qué es una calabacera? Es una planta. Y dice: la cual creció sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza. O sea, mientras estaba viendo todo este desenlace de Nínive, cómo iba a ser destruida, dice que se recostó, la cual creció sobre Jonás para que se hiciera sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Imagínense, con un árbol, un arbusto que estaba al lado de él, se alegró porque había crecido para cubrirle del sol. Pero al venir el alma del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano e hirió a Jonás en la cabeza,
y hirió el sol, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. O sea, ahora sí, quería morirse por la calabacera. Y dijo Jehová, tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer. En el espacio de una noche nació, y en el espacio de otra noche pereció. Palabra de Dios. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben ni discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Imagínense, hablándole Dios a Jonás, diciéndole, oye, no tienes piedad por la gente. Y leíamos en los primeros capítulos, Dios nos ha puesto por atalayas, Dios nos ha puesto por profeta a las naciones para ir y hacer su voluntad. Vamos a ir a 2 de Timoteo 3:10. Cuando estén ahí me dicen amén. 3:10. ¿Listos? Pero nosotros somos hijos de Dios, amén. Y así nos dice Dios en el 10, dice, pero tú has seguido mi doctrina. ¿Cuántos han seguido la doctrina del Señor? Amén, digan amén, amén. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longevidad, amor y paciencia. ¿Cuántos están llenos de amor del Señor? Amén. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado, ¿quién? Y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús perecerán persecuciones. Mas los hombres malos y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y dice, pero persisten tú en lo que has aprendido. ¿Qué hemos aprendido? En el amor del Señor, en ir a predicar el Evangelio, en amar a nuestro prójimo. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos de aquí desde chicos han sabido las Sagradas Escrituras? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es la obra de esta iglesia en el 2025? La evangelización, amén. Dios nos ha llamado a predicar a los cautivos, a llevar las buenas nuevas de salvación, y que primeramente nosotros debemos de creer que el Señor nos ha enviado, porque desde esa manera nosotros podemos transmitir lo que el Señor nos ha dado. Si no estamos convencidos de lo que estamos haciendo, no vamos a poder convencer a nadie. Y realmente no tenemos que convencer a nadie. El Espíritu de Dios lo tiene que hacer. Pero ¿cómo lo vamos a tener si no hay oración, si no hay ayuno, si no hay comunión con Dios?
No lo vamos a hacer y no va a pasar. Entonces tenemos que ponernos firmes en los que hemos creído, así como lo dice la palabra, pero tú persiste en lo que has aprendido. Tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, de quién lo has aprendido, del Señor Jesús, de su Espíritu Santo. Y termina el versículo a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para la buena obra. Si tú crees que te hace falta sabiduría para llevar la palabra de Dios, la palabra también nos enseña que le pidamos a Dios sabiduría. Dios nos habla de Salomón, de una persona sabia, que lo primero que hacía era pedir sabiduría. Y espero en Dios que esta prédica nos pueda servir para que le echemos más ganas a esta evangelización, para que entendamos qué es lo que estamos haciendo y que nos unamos todos en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Amén. Dios les bendiga.